Bueno, sí, la debacle tras la muerte de Perón fue visible. Isabel queda muy desprotegida porque en un punto hay dos de sus estructuras que se le caen, lógicamente. Uno era Perón en términos personales y el otro era López Rega. Cuando ¿Ella sabía de la AAA? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que lo que pasa con Isabel es un personaje tan vacilante que la propia Isabel junto a López Rega y un poco de Perón negocian con los militares la destrucción o la desaparición de las organizaciones de izquierda y son los mismos militares que después la terminan empujando. Se la sí, devoran. Sobre todo ahí hay una figura quizás a mirar distinta, que es la figura de Masera, que tenía una obsesión personal y particular con la idea del peronismo. Esto se vio claramente cuando Masera deja la comandancia en el 78, llega Lambruschini y él se vale de muchos prisioneros de la ESMA para empezar a gestar. O sea, quería ser el nuevo Perón. Exactamente. Pero perdón, algo hay que reconocerle a Isabel, y es que se negó a firmar el decreto de la aniquilación. Se negó, no estaba en Ascochinga, licenciada, junto a las esposas de los comandantes. La firmó Luder, ella no quería firmar eso porque veía que era la avanzada del ejército. Yo creo que simplificar en la idea de que Isabel no sabía... No sabía, no, se negó. Guarda una suerte de reivindicación a la figura de Isabel. Quizás podríamos preguntarnos qué peronismo representa Isabel, si es que representa las peronismo. Batallas internas del peronismo, digamos, la derecha contra la izquierda. Yo creo que hay un desencuentro... Esa batalla después se convirtió en batallas electorales, ¿no? Sí, yo creo que el país y el peronismo no saben qué hacer con Isabel, digamos, y la propia Isabel no sabe qué hacer con el país y también con el peronismo, y ahí está esa suerte de desencuentro, que es un término un poco tanguero, pero que vale para esta historia. Pero Isabel, ¿no? Igual que Alberto, se va con una inflación galopante. Total. Se va con entierra al peronismo, porque lo entierra ¿por cuánto tiempo? Sí, pero aún con los 5/6 años que estuvo presa, y cuando vuelve la democracia seguía siendo la presidenta del partido. Mira. Y actualmente está siendo reivindicada por varios... Bueno, hoy hubo un acto en San Vicente, donde hubo una reivindicación a la figura de Isabel, y hay sectores de la CGT que la siguen obviamente reivindicando. Ahora nos olvidamos la AAA, que dicho sea de paso también hay un juicio, ¿no? Sí, bueno, es una causa abierta. De hecho, Isabel tiene 93 años y todavía está abierta la circular roja de Interpol que pesa sobre su figura. ¿En serio? Sí, claro. Por supuesto, ella... ¿Tiene pedido captura? Ella tiene un pedido de captura, no puede poner un pie en un aeropuerto porque queda presa. No obstante, tiene 93 años, tampoco regresaría a la Argentina. O sea, pero no puede salir a España. No. ¿Y por qué no habla? ¿Por qué una figura un poco Nacho, eso no habla? Un poco el libro que yo hago persigue un poco ese enigma, ¿no? Es decir, si lo tomamos en clave de novela negra, el enigma de este libro de Isabel es eso, es ¿por qué no habla? Ir tras entender ese silencio que se inicia aquella madrugada, el 24 de marzo de 1976, donde es interesante el planteo de la historia completa, ¿no? Porque todo lo que se sabe de aquella madrugada del 76 y todo lo que se conoce de lo que pasó cuando el helicóptero fue desviado en su ruta de vuelo y baja en Aeroparque, es contado, entre otros por el Tata, es contado por las versiones que dan los 3 militares golpistas. Nunca se había escuchado la versión de Isabel. En mi libro hay algo de esa versión, hay algo de lo que pasa, de esa negociación extorsiva que los militares le proponen a Isabel. Y aquí sí hay una Isabel que muestra, entre comillas, cierto carácter político al decir lo que ustedes están queriendo que yo haga, no lo hago, y eso deriva en una Isabel que va a parar al Mesidor. ¿Qué le pedían en esa noche del golpe? Bueno, la gente que rodea por estas horas a Isabel hablan de un documento, yo transcribo un poco la versión que el entorno de Isabel... Ahí está la foto del helicóptero. Claro, que la propia Isabel da. ¿Qué le pedían? Básicamente que renunciara, que alegara problemas de salud, que efectivamente existían. 1 año y medio para adelante después, ella se va a intentar suicidar en la base Azopardo, ya bajo la estricta mirada de Masera, tomando un frasco entero de tranquilizantes. Se quiso suicidar, ¿no? Y claro, y eso deriva en una junta médica de 6 médicos civiles, más un médico por cada arma,
Con lo cual hay 9 médicos que establecen un diagnóstico de que Isabel no estaba bien, que el estado clínico de Isabel no era bueno. Yo soy muy prudente en esto, lógicamente, porque no soy médico, y que el estado, que su salud mental no era buena, digamos, no era óptima. Y esto, varios testigos de los últimos meses de Isabel en el gobierno lo remarcan. Isabel escuchaba voces, por ejemplo, y esto lo remarcan varios testigos. Isabel va a parar al Mesidor, y lo que vive en el Mesidor fue tremendo. Fueron 9 meses, los primeros 2 meses fueron muy oscuros, porque la llevan a una habitación de un palacio de estilo francés en Villa Langostura, una habitación en el primer piso. ¿Existe esa residencia todavía? Sí, claro, esa residencia está de pie. Yo estuve ahí en esa residencia, la recorrí, tuve algunos buenos contactos que me lograron que yo pueda ir a ver qué pasaba. A ver, ¿tenés un video? A ver. Yo tengo, mira, nunca Lo lo digo, mostré. porque también, no solo un 24 de marzo y las comparaciones con Milei están en el calendario político, sino a quién habían echado, y habían echado a Isabel, que estuvo presa en este lugar. Comedor principal, living de la residencia El Mesidor, un lugar que quedó exactamente igual, con mucha madera en las paredes, con la misma decoración que tenía aquellos días. Vení. Los mismos cuadros, los mismos. Lo que vas a ver ahora, lo que te voy a mostrar, es el cuarto donde estuvo presa, donde estuvo detenida Isabel Perón. Esta es la habitación. Con un baño privado que se mantiene exactamente igual, con un detalle muy particular, que es una suerte de lavadero privado, donde inclusive ella con la mucama que había traído, con su mano derecha, con rosario, lavaban sus propias cosas. Y este es el cuarto. Mirá. La misma cama, las mismas mesas de luz, el mismo crucifijo, y sobre todo las ventanas, que como se sabe habían sido tapadas con papeles de diario para que ella no pudiera ver nada de todo lo que se ve acá y todo lo que se escucha acá, que es este silencio, los pajaritos. Todo este lugar estaba rodeado por más de 300 soldados del ejército, frente a la posibilidad de que ella se pudiera fugar, se pudiera escapar justamente a Chile, o podría ser rescatada por un comando peronista. Este es el lugar, en la residencia del Mesidor, donde pasó sus días presa Isabel Perón. Ahora, 300 militares la buscaron. Sí, eso fue de arranque una sobreactuación muy fuerte. La llevan en la propia madrugada del 24 de marzo, porque esa negociación de la que te hablo, donde a ella le dicen, si ella renunciaba, se iba a Puerta de Hierro. Este era el planteo que le hacían los 3 militares. Rogelio Villarreal, Pedro Santamaría, Rogelio Villarreal por el ejército, Pedro Santamaría por la marina y Basilio Lamidoso. Ella se empaca, dice que eso no lo va a aceptar, digamos, la sacan en un Fokker al sur. Va a parar acá, 300 militares, y ella tardó casi 2 meses en ¿La bajar. torturaron, la golpearon? No, pero por ejemplo la raparon 2 veces. La raparon. La raparon 2 veces. Facundo, La raparon 2 Como veces. si tuviera piojos. No, la raparon 2 veces justamente acusándola de contagiarle piojos a alguno de los soldados que las cuidaban. Se armó todo un lío importante con eso. Luego le taparon con papel de diario las ventanas, con lo cual ella no veía la luz del sol, y tardó casi 1 mes y medio, 2 meses en poder bajar. Hubo una interna entre el ejército, ahí Macera quería tener el control, en el medio hubo como una suerte de negociación, y termina yendo la gendarmería, el escuadrón Peyehue, que es de la zona, toma el lugar, se retira el ejército, bajan un poco la cantidad de gente, se dan cuenta que nadie la va a ir a rescatar. ¿Hubo algún juicio contra Isabel? Sí, claro, en el momento ese ella tenía un juicio abierto. ¿Te acordás, Rolo, por aquella historia del cheque de la Cruzada Solidaria, donde se le cuestionaba el manejo de los fondos reservados? Se decía que se había afanado guita de los fondos reservados. Facundo, Juicio que nunca prosperó, claro. Te llevo antes del 24.
Hay algunos que piensan que Isabel en realidad es la primera víctima de la dictadura. ¿Masera le pegaba, le levantaba la mano a Isabel? No, yo creo que en algún momento se dijo que López Rega, en un momento determinado y ante testigos, frente a un momento donde ella tenía que salir y hablar ante el público, ella no podía y fue por lo menos lo que yo registré. No obstante, yo creo que hay poca gente que la conoce realmente, Isabel. Y a mí me pasaba en muchas reuniones con fuentes o entrevistas, hice más de 50 entrevistas, yo me daba la sensación de que gente que había estado incluso cerca de ella la conocía poco. Yo no ¿Los sé ministros no hablaban con ella? Sí, pero no sé cuánto ella se dejó. Digo, pero a ese igual los ministros tenían que saber si era una persona capaz o era una pavota. Bueno, pero perdón, a ver, Perón decide ponerla finalmente ella como candidata a vicepresidenta para no resolver el problema entre la izquierda y la derecha del peronismo en el momento de la elección. Y frente a su muerte quedó alguien que era leal. Le había encargado esa gira. Sí, ella fue siempre una persona leal a Perón. Perón le mandaba hacer, la mandó en varias giras a la Argentina y siempre respondió. Lo que yo creo que lo que te pregunto es esto. El decreto ese, vuelvo sobre el decreto que firmó Italo Luder, que la dictadura se la pasó volviendo a este decreto para justificar la represión, diciendo que era una orden que dio el peronismo, que era la aniquilación. Decían que la palabra aniquilación justificaba lo que ellos habían hecho después. Y eso no lo firmó Isabel. Isabel estaba también, creo que en ese momento, en Almesidor, puede ser. No. Cuando se firman los decretos, ella estaba en Ascochinga con las esposas de los comandantes. Con las esposas de los comandantes, dicen que la mandan ahí, que ella se había negado a firmar eso y lo firma Luder. Que de alguna manera después muchos dicen el triunfo de Alfonsín salvó el peronismo. No, a ella la mandan a Ascochinga porque, a ver... Yo insisto, soy prudente con temas de salud, pues básicamente pues no soy médico, pero cuando ella la mandan a Ascochinga, el estado clínico de ella era delicado, ella llegó a pesar en un momento 40 kilos, se habló en algún momento de una anorexia nerviosa, se habló de un estado de salud mental muy frágil y un estado... ya en la presidencia, no sí, después de haber sido esto lo aprovechan para firmar en la presidencia. Acordate, Rolo, que en agosto del 75... lo sacan a López Rega a la Argentina, le inventan una suerte de cargo de embajador plenipotenciario. En España. Y yo creo que ese fue el final. Ella siempre se aferró a figuras masculinas fuertes. Ella se va de su casa a los 16, 17 años y se aferra a Cresto, a José Cresto, que es una familia que tenía un templo espiritista en la calle Tinogasta, y ella termina siendo como una suerte de hija adoptada de esa familia. Después se aferra fuertemente a la figura de Joe Gerald, que era el hombre que manejaba una suerte de compañía de baile que la lleva por Latinoamérica. Justamente en Panamá ella conoce a Perón. Después se aferra a Perón. Después se aferra a la figura de López Rega. En el medio se aferra a Masera. Ella siempre buscó aferrarse a una figura que la pueda sostener. No obstante, vuelvo con lo que Nacho planteaba. ¿Por qué nunca habló? Si bien hay algunas entrevistas, recuerdo algunas cosas de archivo que aparecen, el no me atosiguéis no deja de ser una aparición en medio de la democracia. Y ahora la premiaron esta semana a los españoles con un premio a la hispanidad, porque dicen que difunde la hispanidad en el mundo. ¿Qué difunde si está callada? No, fueron a la casa esta semana. Sí, ese es un premio que lleva una fecha que es... digamos, es un premio del 2020, que yo creo que en el momento en que se lo querían otorgar estaba la pandemia y la cuidaban mucho. La verdad es que ella tiene un entorno muy chico, que la quiere mucho, que la cuida mucho. Uno es el doctor Diego Massieri, que es un abogado muy jovencito, ligado a sectores sindicales. Es un hombre muy formado, no debe tener más de 35 años, que la quiere mucho, que la conoció de una manera muy particular. A los 12, 13 años de él, le empezó a escribir cartas a Isabel y empezaron a tener un intercambio epistolar y finalmente termina siendo como una suerte de delegado, un término muy peronista, ¿no? Por cierto, de Isabel en la Argentina, y está su sobrina, Norma Ferreiro, que también la cuidan. No hay más que eso. Y tampoco hay más que el misterio que mucha gente cree, que se quedó con un montón de plata. Vive en Villafranca del Castillo, un lugar muy, en una urbanización, una casa muy austera,
Yo fui en julio del 2023 a buscarla a España, vi cómo vive. Te diría, Rolo, que el entorno es el doctor Masieri, su sobrina, un cura del pueblo a quien conocí. Sigue siendo una mujer encerrada como si estuviera en el Mesías. Sí, claro, y ya prácticamente ni siquiera va a misa, sino que este padre la confiesa dentro de su casa. Es un hombre que estuvo muy cerca de ella en el momento en que en el 2007 la van a buscar en el marco de un allanamiento por la apertura de la causa, la AAA, que la reabre Ollarvide. Había también una causa abierta en Mendoza del juez Acosta, y cuentan que esa noche ella no entendía lo que estaba pasando, se pone un tapado de piel y las fotos están, y el padre, este sacerdote, que es un sacerdote que uno podría pensar que ella misma pone en la iglesia de esta urbanización para tenerlo cerca, que los padres habían sido amigos de Perón. El sacerdote, pobre hombre, rezaba a los gritos y la gente de Interpol lo trataba de sacar. Viene la argentinidad malo. Sí, ese hombre... En España. Ese hombre, claro, la cuida, y bueno, ella está ahí, y yo creo que está en un exilio definitivo y en un silencio definitivo. Ahora... Nunca escribió memorias, nada. En algún momento se habló de unos cuadernos. Yo esto se lo pregunté a ellos, ellos lo desmientan. En efecto, Diego Masieri es como una suerte de compilador y analista de lo que fue todo el gobierno de Isabel Perón, y lo compila en unos libracos muy interesantes para repasar. Y si efectivamente ella escribió, posiblemente parte de eso esté ahí o no, no lo sabemos. Es como, lo dejo abierto eso porque no lo tengo claro. Facu, gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos, lo sigo viendo.